Carla Sedano y el doctor Manuel Martínez Fernández, quienes cada uno por separado, pero también en su acción sinergética, tienen una valiosa experiencia en relación con el tema que presentarán a continuación. Políticas públicas para la sustentabilidad, con la doctora Carla Sedano, el doctor Manuel Martínez Fernández, que son ampliamente conocidos y reconocidos en la comunidad académica científica de nuestro estado, del país, por su trayectoria, por su paso en la Academia de Ingeniería, al frente del Centro de Investigaciones en Energía, actualmente Instituto de Energía Renovable de la UNAM, igualmente encabezando el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Bien, no más dilaciones, damos paso a las presentaciones de la doctora Sedano y el doctor Manuel Martínez Fernández. Pues buenos días todavía, porque la definición de día y tarde es la hora de la comida. No se vayan con la tinta de las 12. ¿No? Vamos a usar el inalámbrico bien. Sí, este sí lo sé. Entonces, si me ponen la primera transparencia, y nada más es para saber si hay alguien ahí. Sí, hay alguien ahí. Entonces, siempre dentro de las reglas es empezar con algo novedoso, algo interesante en la plática, y se me ocurrió que en vez de hacer algo que sea la vena alegre, pues seguir con la tónica de Luis y de Toño, en el sentido de que si ustedes creían que la situación que ellos pintaban era mala, la situación puede ser peor, porque el problema con el cambio climático o con el calentamiento global antropogénico es que es un sistema complejo, y un sistema complejo no es que sea complicado, sino que la suma de las partes es más que cada una de ellas. Entonces hay efectos de sinergia entre todos los elementos. Pero también una parte de la definición del sistema complejo es que un pequeño movimiento en una dirección puede hacer un enorme desplazamiento en otra. Entonces, si vemos el calentamiento global antropogénico como un sistema complejo, una de las informaciones que tenía Toño en uno de sus acetatos es, por ejemplo, si se deshiela Groenlandia. Si Groenlandia se deshiela totalmente, hay estudios que indican que lo que hay abajo es carbón vegetal, y en su enorme mayoría. Y el carbón vegetal puesto al sol en una forma continua, lo que puede hacer en esas cantidades, puede hacer una producción pico de CO2. Y entonces, si eso sucediera en Groenlandia, de un momento a otro, lo que se podría es haber una incrementación de unos 5 metros por el crecimiento de la altura del nivel promedio del mar. Entonces, ese es el problema con los sistemas complejos, y con lo que hay que tener mucho cuidado. Una pequeña provocación puede causar un daño enorme, y Groenlandia es algo que está viendo todo el mundo en el seguimiento del cambio climático. Carla y yo lo que vamos a hablar entonces es de políticas públicas para la sustentabilidad, y lo haremos en dos pistas. A ella le tocará hablar un rato, si yo puedo menear. Entonces, el índice de la plática es básicamente hablar muy poco de desarrollo económico y social, también poco de sustentable, después de conceptos que hemos estado manejando de políticas públicas abiertas y de datos gubernamentales abiertos. Eso es el último tema, y que engloba lo que realmente se puede hacer con sistemas complejos dentro del ámbito gubernamental. Desarrollo económico y social. Lo que quiero es comparar un poco cuál es la situación en México.
Si nosotros vemos en México el Producto Interno Bruto, ¿no? Si le pican, ¿qué podría quitar esto, no? Si le pican en ver aquí, el de arriba, y tamaño real o en herramientas, ahí, ¿no? Hay otra herramientas, a ver, pásate herramientas a la derecha, ¿no? Hay algo donde se debería de quitar todo. Un F11, ¿no? A ver, en ver de nuevo, tamaño real, acomodar la página, acomodar el ancho, ¿no? Y herramientas, no está. En algún lado debe de estar, pero sí. En fin, se van a perder los bonitos títulos que les pusimos a la transparencia, pero en fin, sigamos para no. Entonces, el Producto Interno Bruto es el indicador que más se ha utilizado en el siglo XX y hasta ahora para decir cómo están los países realizando sus actividades económicas. Y el Producto Interno Bruto lo que mide es realmente la generación de riqueza. Hay una ecuación muy específica, pero es la generación de riqueza de cada uno de los países. Si vemos esto en México, estos son millones de dólares del 2012, pero lo interesante de esta gráfica es que México está en el lugar 14 del mundo, ¿sí? Y México ha estado, no, esta es de la siguiente. Sí, es como un preview, ya están viendo la parte del siguiente. Y ahí ya están viendo como 3 antes. Que se vaya a la presentación. ¿Quién? No. Este es PDF, pero debería tener aquí algo. Bueno, entonces seguimos. México el año pasado estaba en el lugar 15 del mundo en generar riqueza. ¿Sí? México ha llegado a estar en el lugar 7 y ahora estamos en el lugar 14. Eso quiere decir que en las 2 últimas décadas México ha generado riqueza de una forma extraordinaria para estar dentro de los 15 mejores países del mundo. ¿Qué es lo que pasa si ahora lo que hacemos es ese Producto Interno Bruto, lo dividimos por el número de personas que hay en cada uno de los países, el PIB per cápita? Lo que resulta que el PIB per cápita lo que hacemos es bajar muchísimo. Entonces generamos mucho, pero no generamos para el número de personas que somos. Y aquí la comparación que tenemos es México son las crucecitas, entonces aquí viene la crisis del 2009 a nivel internacional, entonces pero México viene subiendo y de repente cae como todos los países y crece después a un nivel inferior. Mientras que Argentina tuvo una crisis terrible en el 2001 y después se va recuperando, Brasil ha ido aumentando consistentemente, ¿no? en esto. Resulta que a partir del 2009 el Producto Interno Bruto de México cae a un nivel que está realmente abajo. El promedio mundial es estas cositas verdes, ¿no? Los triangulitos verdes. El Producto Interno Bruto de México por habitante, entonces cae a niveles inferiores al promedio mundial. ¿Qué nos quiere decir eso? Generamos mucha riqueza, pero esa riqueza no va al promedio de los habitantes. Entonces, oh, sorpresa, ¿no? Por un lado tenemos al más rico del mundo, Slim, y por otro lado tenemos a 50 millones de personas en pobreza. Entonces, esto lo que nos indica es que realmente la riqueza que generamos no la estamos repartiendo, ni mucho menos en forma equitativa. ¿Qué es lo siguiente?
Hay otros indicadores que dicen, bueno, no voy a medir exclusivamente los aspectos económicos, sino voy a medir también la parte económica y adicionalmente cómo estoy como país viendo las cuestiones de salud al tomar en cuenta la esperanza de vida al nacer, el promedio de escolaridad, los años esperados de escolaridad y también los ingresos brutos. Entonces, ya no es como el PIB algo económico, sino el índice de desarrollo humano lo que toma en cuenta es, además de lo económico, salud y cuestiones de educación. ¿Qué pasa con México? Que estábamos en el lugar 15. Si hacemos esto, vemos que muchos países, que los de desarrollo muy alto, de los 15, siguen estando, ¿no? Y algunos se suben, pero sigue estando Noruega, Estados Unidos, Alemania, Japón, Dinamarca, etc. ¿Qué pasó con México? México resulta que se va al lugar 61. Entonces, si le estamos haciendo mal la repartición de riqueza, todavía le estamos haciendo mucho peor si lo que nos preocupamos es por la salud de los mexicanos y por la educación de los mexicanos. Entonces, caemos en forma terrible al lugar 61, ¿no? Con este valor. Y entonces eso pues es terrible. ¿Qué hacemos con el dinero que estamos generando? Ahora, si nos vamos por entidad federativa, esto no espero que lo vean, ¿no? Yo no lo veo desde acá, pero lo que es importante, estos son los estados, o sea, el índice de desarrollo humano ya se hace por cada una de las entidades. Se tiene que hacer un truco, porque desafortunadamente en México el Producto Interno Bruto no se sabe por país. O sea, nuestras estadísticas se empiezan a demostrar que son terribles. Entonces, el Producto Interno Bruto, que es la generación de riqueza, se tiene que transformar en algo parecido que puede ser el ingreso promedio bruto de cada morelense o de cada mexicano. O sea, primera conclusión es, no tenemos estadísticas suficientemente buenas. Y si vemos aquí esta gráfica, lo que dice es Morelos, esto es Morelos, ¿no? Morelos. Y lo que sucede es que aquí lo que nos dicen son estimaciones con respecto a la media nacional. Entonces, lo que se hace en este estudio es la tendencia. ¿En qué lugar? O sea, se toman los últimos años y se ve cuál es la tendencia en el crecimiento del índice de desarrollo humano, además de la clasificación, ¿no? O sea, a México, a Morelos, lo que le sucede es que este 1, lo que quiere decir es que estamos un año adelantado al promedio nacional. Si seguimos como tal, lo que sucede es que nada más estamos en el promedio nacional, ¿no? Y un año de adelanto, que es muy poco. Entonces, Morelos de índice de desarrollo humano está en el promedio de un país que está en el lugar 61. No creo que sea nada halagüeño. Lo otro que nos indica aquí es, en esta columna, es en cuánto tiempo se podrá alcanzar el índice de desarrollo humano del Distrito Federal, que es el que lo tiene más alto en la República Mexicana. ¿Sí? Y la cifra que ahí dice es 80. En 80 años, si seguimos la tendencia, Morelos alcanzará el índice de desarrollo humano del Distrito Federal. Y esa es la buena noticia, ¿no? Porque la mala es que hay estados como que son Campeche, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, que nunca van a alcanzar en tendencia el índice de desarrollo humano del Distrito Federal. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tenemos que hacer algo para romper las tendencias. Tenemos que romper las tendencias y tener nuevas ideas y manejarnos, imaginarnos y hacer nuevos procesos. Si seguimos con la tendencia, ni México, ni por supuesto ni Morelos, puede realmente avanzar hacia indicadores decentes. También hay algo que nos vamos a municipios, ¿no?
municipios ya dentro de Morelos. El índice muy bueno, y este es un factor antiguo, de nuevo se cambian todos los factores, se redefinen cada X tiempo, y a México cada vez le va peor, ¿no? Cuando México iba a ser ya del primer mundo porque producíamos suficientes toneladas de acero al año, se cambió el indicador de desarrollo, y ahora era conocimiento o finanzas. México volvía a caer, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando cambian el indicador del índice de desarrollo humano, lo que pasamos era, perdimos lugares. Pero si lo hacemos ahora por municipios, por el factor antiguo, el único municipio que está en un índice de desarrollo humano muy bueno es Cuernavaca. Y hay otros 4 que están en bueno: Jutepec, Tepoztlán, Zacatepec y Cuautla. Todos los demás, hasta 33, están en índice malo y algunos cuantos muy malos. Entonces, eso de nuevo lo que implica es la disparidad que hay dentro del propio Estado de Morelos para alcanzar una vida decente. Entonces, ¿cuál sería el propósito final del desarrollo? Este se encuentra en cada uno de los habitantes, ¿no? Cada uno de nosotros, y en la posibilidad que tenemos para elegir una vida en la cual nos podamos nosotros realizar a plenitud el potencial como seres humanos. Esa es una definición de desarrollo. Y creo que la palabra clave es elegir. ¿Cuántos de nosotros podemos elegir qué es lo que queremos hacer? ¿No? No me lo preguntan. ¿Y ustedes están pudiendo elegir? Calidad de vida es otro de los factores que son importantes para tomar en cuenta, que se habla siempre, y la definición es de calidad de vida, es el sentimiento de bienestar y satisfacción que resulta de avanzar en diversos factores dentro de un contexto social. El contexto social es fundamental, ¿no? Si nos queremos comparar como los noruegos, ¿para qué nos comparamos con los noruegos? Lo que nosotros debemos de hacer es, dentro de cada uno de nuestros contextos sociales, ver qué aspiraciones tenemos y si podemos ir avanzando en el bienestar y en la satisfacción, entonces lo estaremos haciendo bien. Entonces, creo que eso nos cambia y es lo que se dice de pensar globalmente y actuar localmente. Si yo sé cómo puedo avanzar consistentemente en mi localidad, entonces tendré una calidad de vida en aumento. Desarrollo sustentable. Y me quedo así. Aquí está claro. Me hizo el truco de desaparecer. Les van a explicar, ¿no? Me toca una pequeña parte de la plática. Y lo que yo quería comentarles es justo que lo que trabajamos nosotros es temas de sociofísica, y lo van a ver en las siguientes diapositivas, donde lo que vamos a buscar, bueno, voy a adelantar, pero antes de definir el modelo sustentable, es que tratamos de aplicar modelos de las ciencias físicas a problemas sociales concretos. Entonces, eso es para antecedente, porque ahorita van a ver que hablo de muchas herramientas que tratamos de utilizar para modelar y entender los fenómenos sociales que de por sí son complejos. Aquí hace un rato hablamos de desarrollo económico y social como dos grandes vertientes, y normalmente la sustentabilidad tiene un color verde natural. La gente siempre piensa sustentable en ecológico o en ambiental. Realmente la sustentabilidad depende de 4 factores importantes y somos siempre muy enfáticos en señalar, a lo mejor hasta ad nauseam, pero creemos que es importante. Es importante el factor social, el económico, el ambiental y el institucional, y ahí está el tema de las políticas públicas. Un desarrollo sustentable sin fortalecer esos 4 pilares no tiene sentido, está cojo, como una mesa que le quitas una pata, no va a poder ser congruente ni integral. Entonces, justo esta propuesta operacional que se basa también en otro concepto que tiene que ver con la línea del tiempo. Estamos también acostumbrados a este tema de que la sustentabilidad es para el bien de las generaciones futuras y que hay que cuidar el planeta de nuestros nietos, o que se lo pedimos prestado a los bisnietos y esa historia, ¿no? Y de alguna forma, pues sí, es algo preocupante, pero es también un poco comodino estar pensando que pues ahorita no nos toca el beneficio de la sustentabilidad, sino que va a tocar en el futuro. El punto que nosotros creemos que es importante es que no hay sentido de desarrollo sustentable si no piensas en cerrar la brecha entre los menos favorecidos del presente. Con eso en mente, los 4 elementos y la línea temporal que nos permite ver que hay que ser sustentables para el mundo de hoy, además de para el futuro,
Entonces, esta es la propuesta con la que trabajamos, que es, la leen ustedes mejores que yo, y como ven habla de los 4 temas que les comenté: social, ambiental, económico y institucional, pero además, muy importante, atención especial a los más desprotegidos del presente. ¿Sí, por favor? Pero esto no baja, ¿no? Ok. En general, para poder saber si avanzamos o no, lo más importante es medir. Y por eso hacemos mucho énfasis en el tema de los indicadores. Afortunadamente, las pláticas anteriores se han basado en temas de métricas, de variables, de poder definir números que nos digan de alguna manera, así como hace un momento Manuel habló del desarrollo humano. Bueno, además de los indicadores, hacen falta modelos para poder evaluar, entender y poder trabajar con eso y ver el futuro de las acciones que estamos tomando día a día. Porque, como bien se acaba de comentar, la tendencia está siendo favorable. Entonces, tenemos que encontrar maneras de mover hoy, pero pues si vamos a mover, también poder tener algo, no es un carácter predictivo de este determinista, pero sí que nos hable de cómo nos pintaría el futuro si quisiéramos o dejáramos de hacer ciertas cosas. Se trata un poco de ese sentido. Les voy a platicar un estudio de caso en este tema de sustentabilidad que estuvieron trabajando el doctor Martínez y Claudia Arcán. Ellos lo que hicieron fue hablar de qué tipo de bloques generador de electricidad podía o debía haber en el marco de sustentabilidad. Y las jerarquizaron. Y les decía, usamos herramientas para poder trabajar los indicadores. Y lo que hicieron fue ver análisis de ciclo de vida para entender cuánto iba a costar la planta de generación de electricidad desde el inicio. No solamente los números que luego alegremente nos ponen de realmente qué tan eficiente es la energía o cuánto cuesta, etcétera, sino ver desde que construyes la planta hasta que la mantienes, la operas, cuánta electricidad vas a generar de ese tipo de instalación. Y se aplicó lo que se conoce como el proceso analítico de jerarquización, que se usa mucho cuando hay diferentes personas que tienen que opinar sobre un solo tema, como una mesa de estas. Y funciona muy bien porque entonces cada quien puede dar su jerarquización y a través de unas métricas y modelos matemáticos podemos llegar a entender en diferentes escenarios cuál es la mejor propuesta. Y se hizo eso, se corrió el modelo pensando en un enfoque muy orientado a la parte tecnócrata, digamos, uno muy orientado a la parte ambiental y así, ¿no? Y lo que se vio es en la siguiente diapositiva, se buscó cuál planta le iba mejor según cuántos escenarios. O sea, la que apareciera en más escenarios siendo muy economista, siendo muy ambientalista, siendo muy tradicional, pues quiere decir que es una planta que cae bien en cualquier tipo de escenario. Y lo que pudieron encontrar fue que la energía del viento aparecía en 3 escenarios, lo cual es muy alentador para los eólicos, ¿no? La hidroeléctrica, la geotérmica, el gas natural, la fotovoltaica, la fototérmica y la de el petróleo pesado en 2, la nuclear y el carbón sobre el mundo. Entonces es interesante ver que todo apunta a que encontramos energías renovables para poder hacer generación de electricidad. Otro estudio que hicimos, y este lo hicimos Toño del Río, que ahora es director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Manuel y yo, fue para la red temática de complejidad y sociedad del CONACYT, un trabajo que gracias a ellos nos hicieron favor de financiar, un becario y algo que tuvimos que trabajar de datos, y era leer la tendencia futura de indicadores INEGI de 7 estados de México. ¿Por qué 7? Pues porque había 5 que le interesaban a la red, porque ya habían estudiado detalles de ellos, y había 2 que pusimos en la mesa, que es Morelos y el Instituto de la Red. Entonces, pusimos un pool con 7 estados de México, y lo que dijo Manuel principalmente es que tenemos muy malos datos. Lo que tuvimos que hacer es pegar todos los datos, todos, usamos el SIMBAD, el famoso sistema que tiene el INEGI, para encontrar indicadores que tuvieran historia para empezar, ¿no? Eso es importante, que fueran históricos, porque si no, no puedes calcularte en el instituto. Y la otra, que estuvieran en los 7 estados, porque no podemos hacer un estudio y meter un indicador en un estado y en otro no. Esa intersección dio solamente estos 4 indicadores, no hay más, no 5 indicadores. ¿No? ¿5? ¿Son 4? Son 5. Entonces, solamente esos 5 fueron una intersección, así que tuvimos que, con lo que había trabajado, nos hubiera encantado, porque además hicimos tendencias para muchos otros, pero no eran comparables. Entonces, en educación, el único indicador que sí hacía sentido es alumnos egresados de media superior. Y está normalizado como número de alumnos por cada 1000 habitantes. En industria eléctrica, exactamente había 2. Tanto cuántos usuarios hay por cada 1000 habitantes, como cuánto se vende en kilowatts hora por habitante. La organización, esa sí nos llamó la atención porque estaban todos muy bien plasmadas, ¿no? En pesos de 2003 por habitante, cuánta inversión se ejerció en programas de vivienda en el país,
Y el Producto Interno Bruto, con este paréntesis que comentó Manuel, de que el Producto Interno Bruto es una estimación cuando se ve por estados, pero pues es lo que hay, ¿no? Y también se hizo en 2003 por habitante. Entonces todo son datos comparables. Lo que encontramos fue muchos hallazgos, les platicamos de Morelos, y lo que hicimos fue un análisis tendencial, pensando en una curva logística a la que adapta estas series de tiempo, y eso quiere decir, estando el negocio como está, el business as usual, sin hacer ningún cambio, cómo nos iría en Morelos. Y lo que pudimos ver es, la línea que está punteada es cómo estuvo en 94, que son datos reales. 2009 es el último dato con el que trabajamos, el estudio lo hicimos en 2010, y después tenemos la tendencia en el 2030. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que, por ejemplo, en vivienda, del 94 al 2009 es una gran inversión. Y seguramente aquí es donde vimos, es la saturación del sistema. En 2030, pues por más que quieras invertir, ¿no? Pues ya se te acabó el universo de inversión, ¿no? Y así estuvimos viendo, en el PIB no avanza gran cosa. El PIB de Morelos en 2030 va a avanzar muy poco. El tema de educación, también la cobertura ya está casi en la saturación del sistema, que no quiere decir que esté cubierta la demanda de educación, solo que así como ven a Morelos hoy, lo vamos a ver en 15 años en tema de educación, si las cosas siguen como están. Lo mismo con los usuarios de la industria eléctrica, si vemos si ha habido un impulso en que hay cada vez más gente conectada a la red, utilizando energía eléctrica, y va a seguir habiendo, o sea, sí, esto sigue creciendo. Y por último, las ventas de la industria eléctrica ya llegaron a nuestra situación. Realmente ya estamos, en términos de consumo de energía eléctrica de ventas, ya llegamos al nivel de saturación según las curvas registros. Hicimos esto con todos los estados y luego los comparamos en el 2030. ¿Qué tal van a estar los estados? San Luis Potosí puede estar muy contento porque en 2030 su PIB per cápita va a ser el mejor de estos 7. Contando que el verde está en la mesa, ¿no? Y así podemos ver que el verde, por ejemplo, es el mejor estado que va a estar en inversión en vivienda y en educación. Morelos va a estar bien en este detallito que es este punto, perdón, en usuarios de la industria eléctrica. En Morelos vamos a estar todos conectados a la red, o muchos, o mejor que en el resto del país. Entonces, este tipo de estudios nos permite ver con indicadores específicos que sean confiables en series de tiempo bien planteadas, cómo vamos a estar en el 2030 o en el 2050, cuánto se satura el sistema, si todo sigue como está, entendiendo siempre que es un modelo, o sea, no es predictivo, es solamente que nos ayuda a entender cómo estaríamos, como lo que comentó Manuel, del índice de desarrollo humano. Y ese fue, ya se conoce más. Pero otra de las cosas que nosotros hacemos como parte de nuestro trabajo y que estamos fomentando es hablar del concepto de políticas públicas abiertas, y eso se los va a comentar. Entonces, para que se puedan estirar un poco entre una transparencia y otra este cambio. Políticas públicas abiertas es algo que iniciamos año y medio y que se lo tratamos de vender hace un año, justo antes de las elecciones, a los partidos políticos en el Estado de Morelos. Había 7 partidos políticos. A la primera reunión fueron los directivos de todos los partidos políticos, cosa que nos sorprendió muy agradablemente, ¿no? De que una convocatoria académica fuera. A la segunda reunión fueron 5, a la siguiente reunión fueron 3 y ya no citamos a ninguna otra. La bronca es que tenían que hacer cosas, ¿no? Tenían que opinar, ¿no? Desafortunadamente entonces no funcionó en la práctica, pero seguimos insistiendo de que si no cambiamos la forma de hacer política, entonces de esa parte vamos a seguir tan mal como lo estamos ahora. Y entonces el objetivo de políticas públicas abiertas es crear una enorme base de conocimiento libre, ¿no? Que no tenga costo, que la pueda accesar cualquiera, que pueda ser adaptado y utilizado por cualquier actor interesado en elaborar políticas públicas para resolver problemas de la sociedad, considerando su propio sesgo ideológico y programático. Ahí su propia visión, ¿no? Su propia visión ideológica y programática. La idea es que realmente todos los partidos políticos, todas las asociaciones civiles, todas las cámaras empresariales realmente sepan los datos de tendencia que les dio Carla, y sobre eso, sobre un conocimiento sólido de qué es el Estado de Morelos, entonces hagan sus políticas públicas.
tomen sus decisiones, ¿no? Yo le voy más a la privatización, yo le voy más a todo, pero que sea de una plataforma conocida y real, consolidada. Entonces, ¿qué características tiene? Es que todos los actores deben estar involucrados, la dimensión temporal es sí que ha pasado, qué está sucediendo y qué puede pasar a nivel tendencial o cómo rompo esa tendencia. Eso es parte del conocimiento que deberían tener todos, porque es el presente, dicen, bueno, el futuro, pues, quién sabe qué va a pasar en el futuro, pero en el presente, ustedes les preguntan a un miembro de cada partido político y su versión es totalmente distinta, ¿no? El que está en el poder dice, estamos ya mejorando, ya vamos bien, ya vamos haciendo las cosas, y puede ser del DF, nacional o de Morelos. Pero entonces, hay discusión y del pasado, pues es como te fue en la feria, ¿no? Entonces, todo esto lo que pretende es crear información para poder sacarlo, identificar la problemática en contextos, operarlo todo en red, colaboración para generar ideas y resolver problemas, gestión proactiva de la propiedad intelectual, es algo que no seamos ni proactiva ni no proactivamente, pero cómo usamos en nuestro beneficio todo lo que está registrado de conocimiento, y finalmente es la tolerancia hacia las visiones no compartidas, que si estamos en la misma mesa, pues en principio tendríamos que ser tolerantes. Y hay una matriz de identificación de políticas específicas en las cuales lo que hacemos es áreas de política, y por ejemplo, si no existe esto, yo realmente no veo que se puede hacer un programa que se vaya hacia la sustentabilidad si no tengo realmente analizado todas las interacciones. Es un sistema complejo, y entonces si yo no veo cuáles son todas las interacciones, no voy a poder dar buenos resultados. Entonces lo que se propone serían áreas de política, y aquí entonces está la social, económicas, ambientales, institucionales, ¿no?, que habíamos planteado, y lo que tenemos son características de gobierno y presiones específicas del entorno, y esto se puede adecuar a cada situación que es a nivel nacional. Cada estado va a tener una situación distinta, cada municipio lo va a tener en forma distinta, y yo lo que tengo que ver es cuáles serían características de gobierno. Son democracia participativa, eficiencia gubernamental, solvencia comprobada, derechos humanos, estabilidad política, legalidad. Y presiones pueden ser desde cuestiones internacionales, los recursos naturales, la accesibilidad al financiamiento. Si yo conozco esta matriz, entonces puedo empezar realmente a hacer políticas públicas sustentadas para poder avanzar mejor. Entonces, esa es la propuesta de las políticas públicas abiertas, en la cual esa matriz a la situación actual y la tendencia la debe de poder saber cualquier morelense. Lo otro que venimos trabajando recientemente es lo de datos gubernamentales abiertos, y esto en particular de la presentación es de Ubaldi, es un artículo de trabajo de la OCDE, en el cual los datos gubernamentales abiertos, lo que existe son dos visiones, dos caminos hasta ahorita de tomar qué es el derecho a la información. Por lo pronto en México y en Morelos nos hemos quedado en acceso a la información desde una perspectiva de los derechos humanos. O sea, ahí está el INPI, ahí está el IFAI, ¿no? Y entonces nos estamos peleando desde el punto de vista de mis derechos a quiero saber información, y además en algunos casos no quiero que otra gente sepa de mi información, ¿no? Entonces es lo que se está batallando, que en México todavía no está claro que se haga completamente bien. Sin embargo, hay otra que es la apertura de la información por motivos sociales y económicos. Si el gobierno federal, estatal o municipal tiene una información o una serie de datos que obtuvo con dinero que nosotros pagamos, ¿no?,
Entonces, ¿por qué no lo debemos de saber nosotros? Entonces, eso, porque eso para muchos políticos equivocados, ¿no? Lo que les dice es que les significa poder, pero no lo saben utilizar y se lo guardan, ¿no? Pero para muchos otros lo que implicaría es no solo poder político, sino poder económico y poder social. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener acceso para manejarlo. El sector privado, las asociaciones civiles, nosotros debemos de tener acceso a esos bancos de información. En el INEGI hay como 3 niveles de información: la que podemos sacar en el SINBAD, la que pregunta un secretario de no sé qué, la que pregunta el gobernador y la que tiene la presidencia de la República. Yo no tengo acceso a la base completa que tiene el presidente de la República en el INEGI. Y el INEGI, pues les pagamos a todos nosotros su sueldo y debemos tener ese acceso a esa información. Entonces, la apertura de información por motivos económicos, y es lo que en Estados Unidos se está llamando ahora el Big Data, ¿no? Que son grandes volúmenes, ¿no? Que es una colección de conjuntos de bases de datos tan grande y complicada que es muy difícil de utilizar con herramientas de administración y gestión. Ahora se están haciendo los modelos matemáticos, las simulaciones, el conjunto, manejar el conjunto de datos de información, porque lo que se quiere es capturar, almacenar, buscar, compartir, transferir, analizar y visualizar simultáneamente una enorme cantidad de datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que debe ser realizado y de acceso público. En Estados Unidos hay varias compañías y varias universidades que están trabajando en esta línea, de tener datos económicos, sociales, ambientales, y todos los puedo ligar y de todos puedo hacer correlación. Entonces, realmente estoy trabajando en una red compleja, y de ahí es donde puedo sacar información. También, por supuesto, alguna parte oscura del gobierno de Estados Unidos y de otros, ¿no? También tienen acceso a eso, ¿no? Porque realmente, ¿por qué lo quieren? Porque les va a dar mucha información para poder manejar situaciones especiales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que formar datos gubernamentales abiertos que tengan una serie de características, que sean completos, todos los que tengo, que sean datos primarios, los hechos que están pasando. No quiero que ya alguien me los traduzca, ¿no? Yo lo que quiero es traducirlos, yo lo que quiero es manejarlos, no que alguien me los traduzca. También que sean oportunos, no que en el 2020 me empiecen a dar datos de 1998, ¿no? Que es cuando ya terminé la serie. Que sean accesibles, todo el mundo tiene derecho a ellos, no nada más un grupo de la sociedad. Que sean electrónicos, ¿no? Que yo entre con mi computadora y los tenga en alguna base de datos que pueda yo accesar libremente. Y aquí, por ejemplo, pues a alguien pedirle por favor que el plan de desarrollo del estado de Morelos lo compartan, ¿no? En forma electrónica. Yo he tratado de ver, no sé cuántos de ustedes hayan tratado de ver el plan de desarrollo del estado de Morelos. Está en la página y nada más es para lectura. No lo puedo bajar, no lo puedo manejar. Si tengo la paciencia, entonces lo leo en la computadora, y no he tenido la paciencia para juntar, ¿no?, los datos y las líneas. Eso no es compartir información. Indiscriminados es que sean de todo tipo y de nuevo libres, que sean una plataforma donde yo no tenga que pagar por tener acceso a esos programas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este mensaje que les queremos dar Carla y yo? Entonces, es los indicadores y los modelos que se han seguido, además de todo lo que han dicho Luis y Toño, es que en Morelos, en México, en Morelos y en cada uno de nuestros municipios, nosotros retrocedemos en la posibilidad de elegir y en la calidad de vida que tenemos. Los indicadores señalan eso. Entonces tenemos que romper tendencia para avanzar en el camino del desarrollo humano.
cómo rompemos esa tendencia. En la tarde va a haber una mesa que puede indicar algunos caminos acerca del calentamiento global antropogénico, pero nosotros lo que proponemos en esto, no queremos, siempre lanzamos una idea por plática, ¿no? Para que no haya demasiados conflictos de ¡ay, cuál tomo!, ¿no? Pues lo que les queremos proponer es crear esta base gigante de datos abierta en Morelos para poder elaborar políticas públicas que realmente sean sustentables y que podamos impulsar proyectos sociales y económicos y con ganancia para todos, ¿no? Para todos los morelenses. Muchas gracias.